Hola, me llamo Javier Álvarez, soy profesor de español en la Universidad de Eastern Kentucky en Estados Unidos y esta noche les voy a hablar sobre magia, brujería y otras prácticas en la violencia del conflicto armado en Colombia. A 500 años de la llegada del cristianismo al Nuevo Mundo, la superstición y la creencia en lo sobrenatural han persistido de tal manera que la magia y la religión aprendieron a convivir sin conflictos y a veces en complicidad. Algunos escritores como Jorge Luis Borges o García Márquez sucumbieron a una evidente fascinación con ese concubinato y lo representaron en su literatura creando universos en los que conviven el conocimiento ortodoxo y lo esotérico o mágico. En su narrativa habitan, en la narrativa de los dos, habitan armónicamente diversas tradiciones, maestros, filósofos, iniciados y personajes mundanos de diferentes épocas y latitudes, creando un vínculo entre la heterodoxia y la ortodoxia, entre la oralidad y la escritura, entre memoria y palabra, sin caer en contradicciones. A través de la embestida, o más bien a pesar de ella, los procesos culturales en América Latina se han caracterizado por un interés en la transmisión y preservación de las diversas formas de vida originales a través de la tradición oral. Resistencia que aquí examinamos como un ejercicio narrativo. Por los dominios de nuestra oralidad transitan una diversidad de formas de creencia en lo sobrenatural, algunas de las cuales abordaremos a continuación. Uno de los países más conservadores y católicos de la América Latina es Colombia, que también posee uno de los índices más altos de asesinatos políticos y muertes violentas, además de corrupción y violencia estatal. Las condiciones son tales que no falta quien diga que para sobrevivir en Colombia hay que ser mago. Y es que hablar de su historia equivale a pasearse por épocas de violencias diversas. Una de esas épocas, que se conoce como el conflicto armado, se cerró con el acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC hace apenas 4 años. El caso que nos convoca sucedió en el marco del conflicto armado, escenario de múltiples atrocidades y de alianzas non santas, pues, como reza el dicho, en el amor, como en la guerra, todo se vale. Ya Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios nos había acercado un poco a la religiosidad del sicario, quien con rezos, promesas y ofrendas pedía a María Auxiliadora que no fuera a fallar en su misión de matar. El siguiente caso tiene como protagonistas a los actores del conflicto armado y el uso de la magia y rituales mágicos en la guerra. El caso lo refirió un medio de comunicación de mayor circulación en Colombia, el diario El Tiempo. Según el medio, en un reportaje de 1999 titulado Hechizos de guerra entre paras y guerrilla, la magia protegía tanto como los chalecos antibalas en el combate, o acaso más. Allí se aseguraba que la oración del Santo Juez otorgaba invisibilidad al combatiente si se le rezaba antes del enfrentamiento. No obstante, era un ritual conocido como los niños en cruz, a los que acudían campesinos, paramilitares, guerrilleros y soldados para protegerse contra las balas. Los niños en cruz son parte del folclore nacional, el cual se menciona en la obra Cumbre de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Cito: es imposible, decían, al convencerse de que no lograba moverle el brazo. Tiene niños en cruz. Catarino no creía en artificios de fuerza. Apostó 12 pesos a que no movía el mostrador. José Arcadio lo arrancó de su sitio, lo levantó en vilo sobre la cabeza y lo puso en la calle.
Aunque el fragmento, fin de cita, perdón. Aunque el fragmento infiere que los niños en cruz otorgan una fuerza sobrenatural a José Arcadio, el caso que aquí se analiza coincide con el reportaje del Tiempo, que habla de un conjuro no de fuerza, sino de inmunidad a las heridas de bala, algo muy cercano a la inmortalidad. A quien lo posee se le refiere como rezado o empautado. Entre soldados de un batallón de Carepa, Antioquia, se cuenta la historia, convertida en leyenda, de El Percherón, un soldado que participó en numerosos combates con la guerrilla de las FARC y quien apenas comenzaba el enfrentamiento se quitaba las botas, tomaba el M60, que era un arma muy poderosa, y se ponía al frente del pelotón. Sus compañeros veían el uniforme perforado por las balas, pero al percherón no le ocasionaban más que rasguños. Según sus compañeros, el quitarse las botas le activaba una especie de blindaje. El percherón era un rezado. Otro caso de niños en cruz narrado por El Tiempo es la de un oficial que se adentró con un grupo de 10 soldados en el Urabá antioqueño, buscando a un hombre acusado de ser colaborador de la guerrilla. Los soldados, según se narra, llegaron a la vivienda donde se escondía el perseguido. Cito del Tiempo. El teniente derribó la puerta de una violenta patada. La casa, que estaba en penumbras, parecía abandonada. Sorpresivamente, de un rincón de la vivienda, un corpulento hombre armado con un machete se abalanzó contra el oficial. Este se lanzó al piso con su fusil frente a su pecho en forma horizontal para protegerse del machetazo que le habían lanzado. Luego disparó 2 ráfagas a quemarropa de su fusil Galil. Pero el hombre ni se inmutó. Por el contrario, se fue nuevamente encima del teniente, machete en ristre. El oficial salió corriendo aterrorizado y desconcertado. Hermanos, le disparé 2 ráfagas a ese malparido y no cayó, narró el teniente a sus soldados. Mientras tanto, el hombre se había dado a la fuga con tan mala suerte que pasó a escasos 12 metros del sitio donde se encontraba la patrulla. El subteniente, que estaba al mando, le gritó: «¡Alto!», pero no se detuvo. Le dispararon varias ráfagas, pero el hombre se perdió en medio de la selva y ni siquiera se encontró rastro de sangre. «Podría jurar que le pegué 3 veces, pero no cayó», murmuró el subteniente. Fin de cita. Para ser un rezado se debe participar de un ritual llevado a cabo por un rezandero, especie de chamán, quien saca de un árbol conocido como higa una sustancia en forma de puño y lo incrusta debajo de la piel en varias partes del cuerpo que son solo de conocimiento del chamán, haciendo una incisión en forma de cruz. Por eso se llaman niños en cruz, mientras recita un rezo secreto. El ritual, de origen africano, presente también en la santería cubana, es más eficaz si se lleva a cabo un Viernes Santo al mediodía y si se sigue al pie de la letra. Si se sigue al pie de la letra, el rezado solo morirá si la bala penetra por la frente, el ombligo o el talón de Aquiles. Sin embargo, la bala debe estar marcada con la señal de la cruz. Aún así, no son pocos los casos de víctimas de brujos a quienes el rezo les salió mal y sucumbieron a las balas luego de pagar sumas millonarias por los niños en cruz. Es decir, no siempre funciona. O algunos charlatanes simplemente cobran millones por el ritual que no funciona. Otro caso que menciona El Tiempo es el de unos militares que patrullaban la zona del Nudo de Paramillo y al llegar a un área de milicianos de las FARC, según se narra, cito, y esta es otra cita bastante larga, capturaron a varios hombres, entre ellos había uno al que, al sacarlo de su casa, su mamá le gritó: «Tranquilo, mijo, que mientras yo esté viva, a usted no le pasa nada».
En la noche, uno de los comandantes paras dio la orden de matar a un detenido. Tumben a uno, pero no hagan escándalo. Con un solo tiro basta. Los encargados de ejecutar la orden escogieron al miliciano antes de mencionado. Se escucharon 2 tiros, 3 tiros, una ráfaga. El comandante del grupo paramilitar corrió al sitio y gritó: «No joda, les dije que no hicieran bulla». Un asustado joven, fusil en mano, le respondió: «Vea, señor, que a ese hijueputa no le entra plomo». Nuevamente le dispararon hasta que el comandante decidió llamar por radioteléfono a su superior para contarle lo que estaba ocurriendo. «Déjense de huevonadas», respondió el líder luego de llegar al lugar. En ese momento, uno de los hombres de las autodefensas recordó lo que había dicho la mamá del detenido al momento de ser capturado. Entonces decidieron mandarla a buscar para matarla y romper el conjuro. Sin embargo, ninguna contra les dio resultado. Por eso, acudieron al único conjuro que les quedaba y que es utilizado por indios y colonos: cortar la cabeza del embrujado y rezarlo para que descanse en paz. A la madre y al hijo les aplicaron el conjuro. Esa noche, aseguran, empezaron a pasar cosas raras en la zona de ejecución. La tierra donde los enterraron se movía, los árboles parecían caerse y se escuchaban risas. El comentario se regó creando un ambiente de terror que obligó al comandante de las autodefensas a sentenciar a muerte a todos los miembros de la organización que volvieran a hablar del caso. Fin de cita. La revista Semana, otro medio de amplia circulación nacional, en el año 2002 publicó un reportaje sobre Romaña, un comandante guerrillero del cual, según afirmaba, tenía pacto con el diablo porque, a pesar de haber sido impactado en varias ocasiones, las balas parecían no penetrar su cuerpo. Se dice que Romaña tenía niños en cruz. En un trabajo de investigación antropológica titulado Los rezados, magia y brujería en el conflicto armado colombiano, Diana Ampudia recoge testimonios de varios excombatientes desmovilizados cuyas anécdotas dan cuenta de los rezados o cruzados, como ella los llama, y cómo estos parecían inmunes a las balas. Según Ampudia, que también menciona el caso del Percherón, la guerra en Colombia no fue solamente armada. Según sus fuentes, los rezados eran combatientes inmunes a las balas y a los tajos de machete. Este es otro elemento. En mi investigación solamente se habla de, o encontré, que la inmunidad es contra las balas. Sin embargo, Ampudia también habla de la inmunidad a los tajos de machete. Solo un brujo podía, con plantas, bebedizos, rezos y objetos desconocidos o secretos, sellar el cuerpo para que no entrara ni la muerte. Estos episodios de guerrilleros, paramilitares y soldados que soldados, guerrilleros y paramilitares narran se mezclan con aquellos que dan cuenta de sus atrocidades y formas de violencia casi inenarrables. Esas anécdotas, que tomadas de forma aislada pertenecerían a la esfera de lo fantástico, se vuelven verosímiles al mezclarse con la hiperrealidad de la violencia y, por lo tanto, dejan de ser leyenda y permean la realidad. Habría que examinar esta relación entre la magia, tanto presente en nuestro folclore, y la violencia en todos sus matices. Vuelvo a expresar esa idea. Habría que examinar esta relación entre la magia tan presente en nuestro folclore y la violencia en todos sus matices: doméstica, política, simbólica, social, estatal, estructural. Algo tan propio del carácter nacional, un asunto que hay que abordar con la mayor seriedad. Es decir, habría que tener en cuenta, entrar a considerar esta relación entre el folclore y lo mágico que pertenece a él, y la violencia, y esa pertenencia a nuestro carácter nacional. El conflicto armado que aún se vive y se cuenta está lleno de historias místicas, más que míticas, de horror, miedo, muerte y vida, así como de dominación y resistencia.
Estos ámbitos de religiosidad popular, de brujería e historias acerca del poder del oral, es decir, del secreto, en contextos de guerra y resistencia no son nada nuevo. Sin embargo, estas narrativas exponen una búsqueda muy especial de los sujetos para no perecer y paralelamente para alejar a los perpetradores de la violencia, lo que requiere de una magia muy concreta que recibe y da sentido a esa vieja y visceral consigna de que la vida es una lucha. Nuestra lucha del día a día ilustra tragedias y victorias por igual que para ser procesadas requieren una buena dosis de mística, de malicia y de secreto. Esta relación entre lo mágico y la guerra abre un espacio para la reflexión sobre cómo una situación de caos social crea las circunstancias en las que pervive lo brujesco como válvula de escape a las condiciones de adversidad y supervivencia en situaciones de violencia extrema como las que aún enfrentan los colombianos hoy. No es el carácter de verdad o ficción de estas historias las que nos corresponde cuestionar. Nada haríamos adentrándonos en la discusión de si la oración del Santo Juez para la invisibilidad o si los niños en cruz trascendieron lo fantástico y se volvieron realidad, sin considerar las circunstancias en las cuales estos artilugios, como los llama García Márquez, se manifiestan. En circunstancias normales, todo este entramado de artilugios mágicos nos causaría asombro. Y ese es el papel precisamente que juegan en el imaginario popular, funcionan como dispositivos de distracción, pues ya el hecho violento nos dejó de asombrar. Tendríamos que hablar de una naturalización de la violencia en el carácter nacional, la cual nos incapacita para el sobresalto. Hasta las violencias simbólicas y estructurales se incorporaron a la cotidianidad, todo sellado por los símbolos de nuestra religiosidad, como la bala con la marca de la cruz, que solo teniendo esa marca puede matar, o el ritual que tiene que ser completado, llevado a cabo un Viernes Santo, ese símbolo de la religiosidad de la cruz y del Viernes Santo, sin que falte ese toque clásico, ese toque academicista de ese toque griego, ¿no? Solo se muere si la bala entra por el talón de Aquiles. También cabe considerar la simbolicidad de la bala entrando por la frente o por el ombligo, la conexión con la madre y la frente también donde se pone la señal de la cruz, el miércoles de ceniza. Como señala Carlos Alberto Uribe, los colombianos somos proclives a la creación de narrativas, especialmente orales. Las historias se pasan de boca en boca y adquieren cierta vida propia y con ellas damos cuenta de las tragedias que nos acosan a diario y al mismo tiempo del gozo que nos produce ser el país más feliz del mundo y producir el mejor café. En Colombia habitan juntos lo creíble y lo absurdo, lo maravilloso y lo trágico. Y nuestro encanto por la palabra se puede constatar en la figura del culebrero paisa, una especie de encantador de serpientes criollo con el poder mágico para persuadir multitudes. Así, nuestra narrativa ha producido mitos como la pujanza paisa, por medio de la cual se explica la habilidad del antioqueño en cualquier empresa, todo un mago. Aleister Crowley definió la magia como el arte y la ciencia de producir cambio en conformidad con la violencia. En conformidad con la voluntad. Magia o cuento, las narrativas creadas alrededor del conflicto armado son múltiples y lo único que queda demostrado es que en materia de convicción la magia tuvo tantos seguidores como los tuvo las ideologías o la ideología. Ninguno de los entrevistados por Ampudia puso en duda la veracidad de las historias, de los relatos, o la eficacia de los niños en cruz o de la oración del Santo Juez. La magia, por tanto, es otra de las tantas formas de lucha a las que se acude dentro del todo vale de la guerra. El elemento común que parece traspasar tanto el conflicto como la magia es el secretismo.
Los lugares donde habitan los actores del conflicto, sus itinerarios y sus crímenes, entre otros, habitan en ese mismo ámbito, el ámbito de lo secreto. Las historias que se narran, ya sea las de misterio como las de horror, se confunden y pasan a ocupar el mismo plano, y por ello lo sobrenatural adquiere dimensión oral. Muchas gracias.